El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de despreciable frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse, sin pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absoluto. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida». Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente al fallecimiento. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Se pasaban horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba por horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sin mirar la alfombra a uno y otro lado de respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán! ¡Jordán!», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia, lanzó un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella sus ojos. Los médicos volvieron inútilmente.
Había ahí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observación largo rato en silencio, y siguieron al comedor. Pues... se encogió de hombros desalentado su médico. Pues es un caso serio. Creo que hay poco que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus horrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia falleció por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay? ¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella mujer, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlo en los almohadones de plumas. El almohadón de plumas fue escrito por Horacio Quiroga, de nacionalidad uruguaya, en 1917. El corazón delator, Edgar Allan Poe. Lo admito. Soy muy nervioso, demasiado, acaso exageradamente. Pero, ¿quién se atreve a sostener que me he vuelto loco? Es verdad que varias enfermedades han incrementado mis sentidos, al punto de hacerme escuchar cualquier sonido, por mínimo que sea, a mi alrededor, ya sea en la tierra o en el cielo, y sin importar lo lejos que pudiera estar. Incluso escucho los ruidos del mismo infierno. ¿Es por eso que me creen un loco? Sería mejor que me escucharan. Mi lucidez y mis razonamientos exactos ayudarán a quitar esas ideas de sus cabezas. Deben estar atentos a lo que contaré. Es probable que sigan considerándome un demente, pero los locos pueden saber cosas que nadie más conoce.
Nunca había sido más considerado con el viejo como en aquellos días anteriores a su fallecimiento. Cada medianoche caminaba hasta su habitación. Abría la puerta con sumo cuidado, asomaba la cabeza lentamente mientras encendía una linterna, y poco a poco me deslizaba en el interior, pausadamente y sin ninguna prisa. Era muy importante no despertar al viejo. No me preocupaba si tardaba una hora entera en atravesar la abertura de la puerta mientras lo miraba tendido en la cama. ¿Un loco tomaría tantas precauciones como yo? Una vez que entraba totalmente en el dormitorio, apoyaba la linterna sigilosamente. Tan sigilosamente. Lo importante es que la luz le diera en los ojos a ese buitre, sobre todo al derecho. Durante 7 noches interminables, realicé la misma operación a la misma hora, las 12 de la noche. Cada vez que entraba, ese ojo estaba cerrado, lo que impedía poner fin a mi tarea. Al llegar la mañana, iba al dormitorio sin ningún miedo, y le hablaba amistosamente al viejo, utilizando su nombre con tono amigable, y le preguntaba qué tal había pasado la noche. El viejo no sospechaba nada. Llegó la 8ª noche. Actué con sigilo aún más extremado cuando empezaba a abrir la puerta. No pude contener una risa sorda que salió entre los dientes. Quizá me había escuchado, pues vi que se movía como si algo lo hubiera sobresaltado. Ustedes pensarán que salí corriendo de ahí, pero no lo hice. La habitación estaba inundada de una espesa negrura. Confiado, seguí abriendo la puerta lenta, muy lentamente. Acababa de introducir la cabeza e iba a encender la linterna cuando mi mano hizo un ruido sin querer, y el viejo se incorporó preguntando: ¿Quién está ahí? Me quedé quieto y mudo. Durante la hora siguiente no moví uno solo de mis músculos, y en cada uno de esos 60 minutos nunca escuché que el viejo hubiera vuelto a acostarse. Estaba esperando, como presintiendo el final de su vida. Escuché un horroroso gemido producido por el pavor. No había angustia o dolor en ese grito ahogado. Era el sonido que brota del alma cuando es oprimida por el miedo. Conocía bien esa resonancia. Había surgido de mi pecho muchas veces por los miedos que me obsesionaban. Entendí lo que estaba sufriendo el viejo y sentí un poco de lástima. Aunque mi mente se reía a carcajadas, comprendí que él, al igual que yo, había permanecido inmóvil desde el ruido que había hecho con mi mano. Intentando convencerme de que no había ningún peligro, seguramente se decía: bueno, sería un grillo en la chimenea o quizá el viento. Pero era inútil. Había comprendido que el final se acercaba a él, moviéndose sigilosamente. La fúnebre presión de aquella negrura imperceptible era la que le hacía sentir mi cuerpo en el interior del cuarto. Aguardé bastante tiempo, con mucha paciencia. Seguíamos sin movernos, y decidí prender la luz más pequeña que pudiera con la linterna. Nunca podrán saber con cuánto sigilo lo hice, hasta conseguir un filamento de luz del tamaño de una tela de araña. Estaba abierto por completo. Eso me llenó de cólera. No podía dejar de contemplarlo. Ese azul mortecino me helaba la sangre. No había cara, solo ese ojo maldito. No había cuerpo, solo el asco que me producía mirar ese ojo. ¿Se habrán dado cuenta de que el desarrollo de mis sentidos nada tiene que ver con la locura? Es por eso que en ese instante de odio capté con mis oídos el resonar sordo y acelerado de los latidos del corazón del viejo. ¡Bum! 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 Mi ira ya no tenía límites. Ese boom, boom, me encendía de coraje, pero pude contenerme y seguir en silencio, casi sin respirar. Me limitaba a apuntar al viejo con la linterna mientras los diabólicos latidos de su corazón se iban incrementando, cada vez más fuertes, más rápidos. Boom, 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 boom. El pánico del anciano había llegado a niveles mortales. ¡Qué momento más terrible! ¿Lo comprenden? Ya les he dicho que soy sumamente nervioso. Y en aquel momento, en el corazón de la medianoche, sumido en el silencio de aquella antigua mansión, y con ese sonido espantoso, me llené de un horror incontrolable. Boom, 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 boom. Seguía quieto. Los latidos aumentaban su intensidad cada vez más y más y más. Boom, boom, boom. Creí que su corazón iba a explotar.
Entonces una extraña ansiedad se apoderó de mi mente. ¿Qué pasaría si algún vecino escuchaba esos latidos infernales? La hora negra definitiva había llegado. Solté un rugido de cólera y avancé corriendo hacia el viejo. Mi víctima gritó una sola vez, pues cubrí su cara con la almohada. Estaba feliz de lo sencillo que estaba resultando quitarle la vida. Permanecí varios minutos presionando su rostro con la almohada para impedir el paso del aire. Ese corazón 1000 veces maldito seguía palpitando. Pum, 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 pum. Bum, 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 bum. Con ese terrorífico sonido ahogado, apreté el instrumento de mi ejecución con furia hasta quitarle los latidos por completo al viejo. Contemplé el cuerpo. Era un cadáver y nada más que un cadáver. Puse mi mano derecha sobre su corazón. Ya no latía. Su ojo de buitre nunca volvería a molestarme. En caso de que sigan pensando que soy un loco, cambiarán de opinión cuando les cuente todas las precauciones que tomé para enterrar al viejo. La noche había avanzado deprisa, al mismo tiempo que yo realizaba mi trabajo de sepulturero. Me cuidé muy bien de separar el cuerpo, separando la cabeza, los brazos, las piernas. Levanté una buena porción del suelo del dormitorio, y ahí enterré los restos. Después clavé los tablones con tanto esmero que nadie lo descubriría nunca. Como soy muy precavido, todo lo realicé adentro de la tina blanca del baño. Así que bastó un poco de agua para deshacerse del vital líquido. A las 4 de la madrugada había finalizado mi trabajo. Todo seguía muy oscuro. En el mismo instante en que sonaban las campanadas de la iglesia dando la hora, alguien tocó la puerta. Abrí con mucha calma. ¿Había algo que temer en aquel instante? 3 oficiales de policía se presentaron enseñándome sus identificaciones. Me dijeron que un vecino había escuchado un alarido, por lo que estaban revisando la zona casa por casa. Sonreí. ¿Había razón para asustarse? Hice pasar a los oficiales con mucha cortesía. Pasen ustedes. Sean bienvenidos. Les confesé que yo había lanzado aquel alarido al haber despertado sobresaltado por una espantosa pesadilla. Les dije que el viejo había abandonado la ciudad para pasar una temporada en el campo. Los conduje por la casa, pidiéndoles que examinaran todo a conciencia, para que no hubiera duda de que ahí no había sucedido nada anormal. Los llevé al dormitorio del fallecido. Les mostré el cajón del dinero. Puse unas sillas junto a la cama y los invité a sentarse. Yo acomodé mi asiento encima de los tablones bajo los cuales estaban los pedazos del cuerpo. Mi forma de actuar había convencido a los oficiales de mi inocencia. Tuvimos una plática sobre temas diversos. Después de un rato comencé a sentir que algo me intranquilizaba. Me puse pálido. Quería que se largaran, pero no podía decírselo. La cabeza me dolía y un zumbido se metió en mi cerebro. Los oficiales hablaban sin parar, elevando el tono de su voz cada vez más y más. Yo también elevé mi voz para acallar el ruido en mi cabeza. Mi rostro había adquirido un tono cadavérico, y el zumbido no cesaba. Era una sorda resonancia acelerada. Empecé a jadear sin poder recuperar mi aliento. Procuré hablar más alto para tapar la sensación del zumbido, pero todo era en vano. Me incorporé y comencé a hablar a gritos, gesticulando violentamente. La resonancia no se iba. ¿Qué lo retenía en mi casa? ¿Por qué no se marchaban? Comencé a dar grandes zancadas por la habitación, encolerizado, pero ese angustiante sonido infernal había llegado a niveles ensordecedores. ¡Oh, dulce Dios! ¿Qué debía hacer para que aquel martirio terminara? Solté espuma por la boca mientras juraba y maldecía sin dejar de balancearme sobre la silla donde me había vuelto a sentar. Raspé con sus patas las maderas del piso, sin que el ruido se fuera. Continuaba sobrepasando todo lo demás. Los policías no dejaban de hablar entre ellos tranquilamente. Yo solo les veía mover la boca. No escuchaba nada de lo que decían. Esa estridencia maldita que aumentaba sin cesar. Bum, 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 bum. ¿No escuchaban lo mismo que yo? ¡Santo Dios! Era imposible. Lo estaban escuchando y lo disimulaban. Me habían descubierto y se reían de mí.
Así lo supe y así lo sigo creyendo hoy. Por eso me dije que cualquier cosa era mejor que aquella agonía. No podía seguir padeciendo aquella humillación. Ya no podía soportar sus sonrisas falsas. El ruido estridente era ya atronador. Me agarraba la cabeza gritando para que se fuera hasta que aullé a los policías. ¡Dejen ya de representar su papel! ¡Miserables! Reconozco que yo fui el que le quitó la vida al viejo. Podrán ver el maldito cuerpo si levantan estos tablones. Ahí sí, ahí donde no deja de latir ese terrible corazón. Bom, 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 bom. El corazón delator, Edgar Allan Poe. La pata de mono, W. Jacobs, versión libre. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Lovecraft. La noche era fría y húmeda, pero en la sala de la Burnham Villa las puertas estaban cerradas y el fuego de la chimenea ardía vivamente. Padre e hijo jugaban una partida de ajedrez, mientras la vieja señora tejía una prenda tranquilamente. «No creo que venga esta noche», masculló el padre con la mano sobre el tablero, y después vociferó con repentina violencia. «Este barrio es el peor de todos. El camino es un pantano, claro. Como solo hay 2 casas alquiladas en esta zona, a nadie le importamos». «No te aflijas, querido. Ganarás la próxima vez», dijo suavemente su mujer al darse cuenta que su hijo había ganado la partida. «Ahí viene», dijo Herbert White al oír el golpe en el portón. Su padre se levantó apresuradamente y abrió la puerta. Después de saludar y disculparse con el recién venido, entraron. El forastero era un hombre robusto, con los ojos salientes y la cara rojiza. «El sargento mayor Morris», anunció el señor White, presentándolo. El sargento lo saludó y se acomodó en una silla que le ofrecieron, y observó con satisfacción que el dueño de la casa traía whisky y unos vasos. Comenzó a beber y al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a este forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. «Me gustaría viajar a la India», comentó el señor White con una expresión de vehemencia en sus ojos. «Me agradaría ver esos viejos templos y faquires y malabaristas. ¿Qué fue Morris lo que me empezó a contar el otro día? ¿De una pata de mono o algo así?» «Nada», respondió el sargento, y su rostro palideció. «Nada importante». «¿Una pata de mono?», preguntó la señora White. Sus 3 anfitriones lo miraron con interés. El forastero bebió un gran sorbo como si quisiera darse valor ante el recuerdo de algo horrible. «A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular», dijo el sargento mostrando algo que extrajo de su bolsillo. La señora retrocedió con una mueca de espanto y gran repugnancia. El hijo tomó la pata de mono y la examinó. «¿Y qué tiene de extraordinario?», preguntó curioso el señor White, quitándosela a su hijo para observarla. «Un viejo faquir le dio poder mágico», respondió el sargento. «Un hombre santo y misterioso, con una extraña sabiduría. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. 3 hombres pueden pedirle 3 deseos cada uno». Habló tan seriamente que los otros reprimieron sus risas. «¿Y usted por qué no pide las 3 cosas?», preguntó Herbert White. «Las he pedido», repuso, y su rostro se ensombreció. ¿Y realmente se cumplieron los 3 deseos?», inquirió la señora White. «Se cumplieron», replicó el sargento. ¿Y nadie más pidió?», insistió la señora. «Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las 2 primeras cosas que pidió, pero la tercera fue la muerte. Y de esa manera fue como obtuve la pata de mono». «Sargento Morris, usted ya logró obtener sus 3 deseos», dijo finalmente el señor White. «Entonces,
¿Para qué guarda el talismán si ya no le sirve? El sargento mayor sacudió desesperadamente la cabeza. He tenido alguna vez la idea de venderlo, pero no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no lo quiere comprar. Algunos sospechan que es un engaño. Otros prefieren probarlo primero y después pagarme. El soldado tomó la pata de mono y la arrojó al fuego. White la recogió. Si usted no la quiere, yo me quedaré con ella, dijo White. La tiré al fuego, respondió enérgicamente Morris. Si la guarda, no me culpe de lo que pueda suceder. Sea razonable. ¡Tírela! El otro no hizo caso y examinó el talismán. Preguntó. ¿Y cómo se hace? Hay que sostenerla en la mano derecha y pedir el deseo en voz alta. Pero le advierto que debe temer las consecuencias. Si está decidido a pedir algo, que sea razonable. El señor White se guardó la pata de mono en el bolsillo e invitó al sargento a sentarse a la mesa. Durante la comida olvidaron el tema del talismán y escucharon nuevos relatos de la vida de Morris en la India. «Ojalá sea cierta la historia de esta pata de mono», dijo Herbert cuando el forastero se retiró. «¿Le diste algo?», preguntó la señora. «Una insignificancia», contestó el señor White. «No quería aceptarlo, pero lo obligué, aunque me siguió insistiendo en que tirara el talismán». El señor White sacó del bolsillo la pata de mono y la examinó sorprendidamente. «Vaya, no se me ocurre nada para pedirle», dijo lentamente. «¿Por qué no le pides 200 libras para pagar la hipoteca de la casa?», le propuso Herbert poniéndole la mano sobre el hombro. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Su hijo Herbert puso un rostro solemne, hizo un guiño a su madre y empezó a tocar en el piano unos acordes graves. «Quiero 200 libras», pronunció el señor White. Un gran ruido del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. «¡Oh, se movió!», dijo mirando con espanto el objeto, y lo dejó caer. «Se retorció en mi mano como una víbora». «Pero yo no veo el dinero», rezongó fastidiado el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre una repisa. «Lo habrás imaginado, querido», insinuó la mujer mirándolo ansiosamente. «No importa, pero me dio un susto». Un extraño y triste silencio los cubrió hasta que fueron a acostarse. Antes de abandonar la estancia, el señor White miró las brasas y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Sonrió y se retiró a su dormitorio. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno, se burló de sus temores. En el cuarto había un ambiente muy tranquilo que faltaba la noche anterior. Y esa pata de mono, arrugada, puesta sobre la repisa, no parecía terrible. «Ay, todos los viejos militares son iguales», dijo la señora White. «¿Cómo pudimos escuchar esas tonterías? ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras el dinero, ¿qué daño podría hacerte? Puede caer de arriba y lastimarte la cabeza», dijo riéndose Herbert, y salió apresuradamente rumbo a su trabajo. Al mediodía, el señor White continuaba reflexionando con su esposa sobre el asunto. Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, pero a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. ¡Lo juro! Su mujer no le contestó. Observaba la misteriosa conducta de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. El hombre, por fin, se decidió a llamar. La señora White se apresuró a abrir e hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de su visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. Vengo de parte de Mao and Menggins, dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Su marido se interpuso. Espera, querida, no te adelantes a los hechos.
Supongo que este señor no trae malas noticias. Lo siento, empezó el otro. ¿Está herido mi hijo?, preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió y dijo pausadamente: malherido, pero ya no sufre. ¡Ay, gracias a Dios!, exclamó la señora White, juntando las manos. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en esas palabras. Contuvo la respiración, miró con desesperación a su marido y le tomó la mano temblorosamente. Lo prensaron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. El señor White estaba aturdido. Era lo único que nos quedaba, le dijo al enviado de la compañía. ¡Es terrible! El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que les exprese sus condolencias. Además, se me ha comisionado para declararles que Mao Bengings niega toda responsabilidad en el accidente, pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remite una cantidad de dinero. El señor White soltó la mano de su mujer, miró con horror al visitante y le preguntó: ¿cuánto? 200 libras, le respondió. Sin oír el desgarrador grito de su mujer, el señor White sonrió levemente y se desplomó desmayado. En el cementerio, a 2 millas de distancia, dieron sepultura a su hijo fallecido y volvieron a su casa tristes y en silencio. Pasaron los días y se hundieron en una desesperada resignación. Una semana después, en una noche oscura y lluviosa, el señor White encontró a su mujer llorando cerca de la ventana. Ella lo encaró y le gritó: ¡La pata de mono! ¿Por qué no lo pensamos antes? ¿Pensar qué?, preguntó alarmado el señor White. En los otros 2 deseos, respondió ella enseguida. Solo hemos pedido uno. Busca la pata y pídele a mi hijo. El hombre estaba temblando. ¿Estás loca? No sabes lo que dices. Hace 10 días que está sin vida y además lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras, imagínate ahora. No me importa. ¿Crees que temo al niño que he criado? Tráemelo, gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta. Los dos bajaron la escalera, entraron a la sala y se acercaron a la repisa. Con mano temblorosa el señor White cogió el talismán. ¡Pídelo!, gritó con violencia la mujer. El hombre levantó la mano. Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White lo miró con horror. Luego, temblando, se desplomó en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. Esperaron hasta que la vela se consumió. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre condujo a su mujer, apática y silenciosa, a la cama. No hablaron, escuchaban el latido del reloj. De pronto, en medio de la oscuridad opresiva, escucharon un ruido en la puerta de la entrada. Permanecieron inmóviles, sin respirar, hasta que se volvió a repetir el golpe. La mujer se incorporó. Entonces, un fuerte golpe retumbó en toda la casa. ¡Es Herbert! ¡Es Herbert! Me había olvidado que el cementerio está a 2 millas. ¡Tengo que abrir la puerta! La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó y la sujetó. ¡Por amor de Dios, no lo dejes entrar!, suplicó el hombre asustado. Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó. Al ir bajando por la escalera, logró escuchar el ruido de la tranca de abajo. Oyó el cerrojo. Y luego, la voz de la mujer. ¡No puedo alzar la tranca! El marido,
Desesperadamente buscaba la pata de mono en el piso. Los golpes volvieron a escucharse. El señor White oyó que su mujer se acercaba a una silla. Escuchó el ruido de la tranca al ser quitada. Justo en ese momento, encontró la pata de mono y balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera, y un desconsolado alarido de su mujer le dio el valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. El ceremonial. Howard Phillips Lovecraft, versión libre. Los demonios hacen que lo que no es se presente, sin embargo, a los ojos de los hombres como si existieran. Me encontraba lejos de casa y caminaba fascinado por el encanto del mar oriental. Caía la tarde cuando lo oí por primera vez, estrellándose contra las rocas. Entonces me di cuenta de lo cerca que lo tenía. Yo estaba al otro lado del monte, donde los sauces recortaban sus siluetas sobre un cielo cuajado de tempranas estrellas. Mis padres me habían pedido venir a la vieja ciudad. Así pues proseguí la marcha en medio del abismo de nieve por un camino que parecía remontarse hasta el Aldebarán, tembloroso entre los árboles, para luego descender a la antiquísima ciudad donde jamás había estado, pero en la que tantas veces he soñado. Era el día del invierno, que los hombres llaman ahora Navidad, aunque sepan que ya se celebraba cuando aún no existía Belén, Babilonia, ni Memphis, ni incluso la propia humanidad. Era el día del invierno, y por fin llegaba yo al antiguo pueblo marinero donde había vivido mi raza, mantenedora del ceremonial de tiempos pasados, el cual había ordenado celebrar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, cada 100 años, para que nunca se olvidaran los secretos del mundo originario. Era la mía una raza vieja, extraña, de gente solapada y furtiva, procedente de los jardines del sur, hablante de una lengua distinta a la de los pescadores de ojos azules, y ahora estaba esparcida por el planeta, y únicamente se reunía a compartir rituales incomprensibles para cualquier otro ser viviente. Yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo como ordenaba la tradición. Al coronar la cuesta del monte, dominé la vista de Kingsport, nevado y adormecido, con su laberinto de calles abruptas, serpenteando por la colina, hasta donde se alza el centro del poblado y su extraña iglesia. Una infinidad de casas coloniales se amontonaban en todos los sentidos y niveles. Las alas grises del tiempo parecían cernerse sobre los tejados. El mar rompía contra los muelles miserables, aquel mar del cual emergió nuestra raza en tiempos inmemoriales. Traía conmigo un plano del poblado y sabía dónde encontrar la casa de los míos. Ahí sería reconocido y me darían acogida, pues la tradición del pueblo posee una vida muy larga. Apresuré el paso. Aún servía el antiguo plano y no tropecé con dificultades. Sin embargo, en Arkman me habían mentido respecto a la existencia de tranvías, pues ni trazas vi de ellos. Pero me alegré de tener que caminar y así ver el poblado. Estaba ansioso de llamar a la puerta de los míos, en la 7ª casa de Green Lane, que databa de 1650. Había luces en el interior, y como pude apreciar a través de la vidriera de rombos de la ventana, todo se conservaba como antaño. El piso superior se inclinaba hacia él de frente, formando casi un túnel por donde caminaba yo. Los peldaños del umbral estaban limpios de nieve. Era un escenario singular, pero me gustaba, y me hubiera parecido encantador si hubiera visto pisadas en la nieve, gente en la calle, ventanas iluminadas. Al golpear la puerta con la aldaba de hierro, me sentí invadido de repentina alarma. Esta aumentó cuando se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso, y me estremecí porque no había escuchado pasos en el interior.
Pero el miedo pasó. El anciano que me recibió tenía rostro afable. Me dio a entender por señas que era mudo y escribió, con un punzón sobre una tablilla de cera, una antigua frase de bienvenida. Me señaló la sala baja iluminada por las velas. El mobiliario recio y escaso era del siglo XVII. Me llamaron la atención la chimenea apagada y una rueca sobre la cual se afanaba una vieja ataviada con ropas holgadas y bonete de paño. No me gustaba nada de cuanto veía. Mi temor fue en aumento porque cuanto más miraba el rostro suave del anciano, más repugnante me parecía su tersura. No pestañeaba y su color se parecía demasiado al de la cera. Llegué a convencerme de que aquello no era un rostro, sino una máscara confeccionada con diabólica habilidad. Sus flojas manos escribieron en la tablilla que yo debía esperar un rato antes de ser conducido a donde iba a celebrarse el ceremonial. Me señaló una silla y un montón de libros, y salió de la estancia. Observé los viejos volúmenes, entre ellos estaba el terrible Sadducismus Triumpatus de 1681, la espantosa Demonolatría impresa en 1595, y el peor de todos, el incalifable Necronomicon, del loco Abdul al-Hazred. Era este un libro del cual había oído cosas monstruosas. Tanto aquella gente como los libros despertaban en mí una impresión morbosa e inquieta, pero consciente de haber sido convocado para cumplir la tradición, esperaba hallar cosas peregrinas y me dispuse a leer. No tardé en darme cuenta de que la lectura del impío Necronomicon me encogía el corazón, me desazonaba. Al fin el viejo reloj dio las 11. El anciano sacó de un cofre un par de capas con capuchas. Se puso una y envolvió con la otra a la mujer de la rueca. Después tomó el Necronomicon y me hizo señas de seguirlo. Salimos a la tenebrosa red de callejuelas, y Sirio vio la muchedumbre de figuras encapuchadas que surgía de todas las puertas para formar una monstruosa procesión que fue recorriendo los callejones bordeados de casas leprosas, y atravesó plazas y atrios, y los faroles compusieron constelaciones vertiginosas y fantásticas. Yo caminaba junto a mis guías en medio de la multitud silenciosa, empujando por codos de una blandura sobrenatural, estrujado por cuerpos anormalmente fofos, y sin embargo seguía sin ver un rostro ni oír una voz. La columna espectral ascendió hasta la inmensa iglesia. Esperé a que todos terminaran de cruzar el pórtico antes de traspasar yo el umbral y adentrarme con los demás en el templo rebosante y oscuro. Me volví a mirar el exterior y de pronto sentí un escalofrío sobre aquella nieve. Para mi asombro, no descubrí ni una huella de pies, ni siquiera de los míos. En el interior de la iglesia todos se dirigían desde las naves laterales hacia una abertura al pie del púlpito, y se deslizaban por ella sin hacer el menor ruido. Hice lo mismo y comencé a bajar por los gastados peldaños que conducían a una cripta oscura y sofocante. La procesión era enorme, y ver a esa gente rebullendo dentro de aquel sepulcro venerable me pareció en verdad horrible. El suelo de la cripta tenía otra abertura, por la que también se deslizó la multitud, y pronto todos nos encontramos descendiendo por una abominable escalera de caracol, húmeda y de un olor muy peculiar, que se hundía en las entrañas de la tierra. Después de un descenso interminable, vi unos pasadizos laterales, como impías catacumbas, de los cuales emanaba un hedor acre e insoportable. Seguramente estábamos por debajo de Kingsport, y me horrorizaba pensar en la antigüedad de aquella población infestada, socavada por los subterráneos corrompidos. Luego vi el cárdeno resplandor de una luz débil, y oí el insidioso, y escuché el insidioso murmullo de aguas tenebrosas. Sentí un nuevo escalofrío. Ojalá ninguno de mis antepasados hubiera exigido mi presencia para aquel rito. Los peldaños se acabaron y percibí el acento de una flauta. Súbitamente se abrió ante mí el paisaje de un mundo interior, una inmensa costa fungosa, iluminada por una columna de fuego verde y bañada por un río aceitoso
que emanaba de unos abismos espantables e insospechados, e iba a fundirse en las cimas negras del océano inmemorial. Desfallecido contemplé aquel averno profano, su leproso resplandor y aguas mucilaginosas. La multitud formó un semicírculo en torno a la columna ígnea, el rito de invierno, más antiguo que la humanidad. Y en aquella gruta vi cómo adoraban la nauseabunda columna de fuego, arrojando al agua puñados de viscosa vegetación. Y también vi un bulto amorfo que tocaba la flauta, y mientras tañía la criatura monstruosa, me pareció percibir unas notas distintas en la fétida oscuridad. Pero más espanto me causaba la columna de fuego, porque no producía calor, sino lo contrario de la vida y la corrupción. El anciano, mi guía, se colocó junto a la horrible llama verdosa y ejecutó unos rígidos ademanes rituales. Levantó encima de su cabeza aquel detestable Necronomicon. Yo también tomé parte en todas las reverencias. Después, el viejo hizo una señal al flautista, y éste varió el tono, provocando con ello un horror inimaginable e inesperado. Poco me faltó para desplomarme dominado por un espanto procedente no de este mundo, sino de los espacios enloquecedores que se abren entre las estrellas. En la negrura inconcebible fue apareciendo una horda de mansos e híbridos seres alados. No eran cuervos, ni topos, ni buarros, ni hormigas, ni vampiros, ni seres humanos en putrefacción. Daban saltos blandos y torpes, impulsándose a medias con sus alas membranosas. Las figuras encapuchadas los montaron ahorcadas y se alejaron cabalgando hacia unos pozos donde venenosos manantiales alimentan las negras cataratas. Me negué a cabalgar sobre una de aquellas bestias. El anciano sacó su tablilla y punzón para comunicarme que yo era el delegado de aquellos antepasados míos, fundadores del rito del día del invierno, y estaba decretada mi participación. Como yo aún dudaba, el viejo extrajo de sus ropas un sello y un reloj con las armas de mi familia, en prueba de la verdad de aquella revelación. La prueba resultaba espantosa, pues yo sabía que aquel reloj fue enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. El anciano echó atrás la capucha para mostrarme el parecido familiar de su rostro, pero yo seguí inmóvil, convencido de que sólo era una máscara. Dos bestias nos aguardaban impacientes. Una de ellas comenzó a moverse y el viejo la detuvo, con un movimiento rápido que le desprendió la máscara de donde debía haber tenido la cabeza. Y entonces, al contemplar aquella pesadilla interpuesta entre la escalera de piedra y yo, me arrojé al fondo del río aceitoso, aquel jugo pútrido de las entrañas terrestres, antes de que mis locos chillidos pudiesen hacer caer sobre mí las horribles legiones de cadáveres que aquellos oscuros abismos pestilentes ocultaban. En el hospital me dijeron que me habían hallado al amanecer en el muelle de Kingsport, medio helado y aferrándome a un madero. No hice ningún comentario. Mi cabeza era un caos, nada encajaba con mi experiencia de la noche anterior. Los ventanales del hospital se abrían a un panorama moderno. Las calles vibraban con el estrépito de coches y tranvías. Me insistieron que esto era Kingsport. No lo pude negar. Después me trasladaron a otro hospital en Arkham, donde para curarme de mi psicosis me facilitaron un ejemplar del Necronomicon, celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Así fue como volví a leer el espantoso capítulo aquel, y me horrorizó doblemente, pues lo que ahí leía lo había visto y presenciado. Tan solo transcribiré un párrafo. Lo demás es demasiado aterrador. Las cavernas inferiores son insondables para los ojos que ven, porque sus prodigios son extraños y terribles. Maldita sea la tierra donde los pensamientos fallecidos viven reencarnados una existencia nueva y singular, y maldita sea el alma que no habita ningún cerebro. Sabiamente dijo Ibn Sakabat: bendita la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado. Y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y los han reducido a cenizas.
pues de antiguo se dice que el espíritu que se ha vendido al demonio no se apresura a abandonar su envoltura de carne, hasta que de la corrupción brota una vida espantosa, y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra aumentan solapadamente para hostigarla, y se hacen monstruosas para infestarla. En secreto se excavan inmensas galerías donde debían bastar los pozos de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que sólo deberían arrastrarse. La Cruz del Diablo. Gustavo Adolfo Bécquer, versión libre. El crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando después de una fatigosa jornada llegamos a Bellver, pequeña población a los pies de una colina detrás de la cual se elevan, como las gradas de un colosal anfiteatro, las crestas de los Pirineos. Una pelada roca señala los límites entre el condado de Urgel y el más importante de sus feudos. A la derecha del sendero que conduce a ese punto se encuentra una cruz, el asta y los brazos de hierro, la base de mármol. La destructora acción de los años ha cubierto de orina el metal y carcomido la piedra de este monumento. Yo había adelantado a mis compañeros de viaje, y deteniendo mi escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella cruz. Un mundo de ideas se agolpó en mi imaginación. Eché pie a tierra, me descubrí y comencé a murmurar una de esas oraciones aprendidas cuando era niño. De improviso me sentí sacudido por los hombros. Volví la cara. Uno de nuestros guías, con expresión de indescriptible horror, pugnaba por arrastrarme consigo. Lo miré con asombro y cólera, en muda interrogación. Sus alarmantes palabras me sobrecogieron. «Por lo más sagrado, cúbrase usted y aléjese de esta cruz». «¿Tan desesperado anda que recurre al demonio?». Francamente lo creí loco, pero él prosiguió. «Esa cruz pertenece a un espíritu maligno, por eso la llaman la Cruz del Diablo». «¿Una cruz y del diablo?». «Fuerza será que en llegado al poblado me expliques ese absurdo», le repliqué. Ya en un recóndito y lóbrego parador de Bellver, reunidos todos frente a un buen fuego y con vasos de vino, esperamos ansiosos escuchar la historia prometida. Nuestro guía se aclaró la garganta y dijo principio al relato. Hace mucho tiempo, cuando los moros ocupaban aún la mayor parte de España y las villas y aldeas pertenecían en feudo a ciertos señores, esta y algunas otras formaban el patrimonio de un noble varón, cuyo castillo señorial se levantó sobre la cresta de un peñasco que baña el Segre. Quiso la suerte que este señor, a quien por su crueldad y sus vasallos detestaban, y ni el rey admitía en su corte, se aburriese de vivir solo con su mal humor, y sus ballesteros en lo alto de la roca. Devanábase los sesos en busca de alguna distracción apropiada a su carácter, cosa difícil, pues ya estaba cansado de mover guerra a sus vecinos, apalear servidores y ahorcar vasallos, y al fin se le ocurrió ir a pelear a una tierra maravillosa para conquistar el sepulcro de nuestro Señor, entonces en manos de los moros. Se ignora si lo hizo para purgar sus culpas, o con el fin de trasladarse a donde sus malas mañas no fueran conocidas. El hecho es que se llevó cuanto dinero pudo, redimiendo sus pueblos por una elevada suma. No conservó en propiedad sino el peñón del Segre con el castillo sobre la cima, y desapareció de la noche a la mañana. Durante un tiempo la comarca respiró en libertad. Ya no colgaban de sus sotos racimos de hombres. Las muchachas ya no temían salir, ni los pastores llevaban a sus ganados por sendas imposibles, a fin de eludir a los ballesteros de su muy amado señor. Así pasaron 3 años, cuando el temible varón, quién sabe si había caído de los cielos o abortado de lo profundo, apareció efectivamente entre sus vasallos. Tornaba reclamando sus vendidos derechos, más malo y pobre de lo que se había ido, y sin otros recursos que su despreocupación, su lanza y media docena de hombres desalmados, tan perdidos como él. Los pueblos se resistieron, como es natural, a volver a pagarle tributo, pero el señor prendió fuego a heredades, alquerías y mieses.
Exasperados, los aldeanos se pusieron de acuerdo y, encomendándose a la divina providencia, tomaron las armas. El señor llamó a sus secuaces, convocó al diablo y se encaramó a su roca dispuesto a pelear fieramente. La lucha fue terrible y sangrienta, pero al cabo triunfó la causa de la justicia. Una oscura noche, cuando, engreídos por el reciente triunfo, los de la fortaleza se repartían el botín en medio de una verdadera orgía, algunos aldeanos escalaron el peñón, a cuya cima llegaron a punto de la medianoche. Sorprendieron a los centinelas, pegaron fuego al castillo, y a la siniestra luz de las llamas dieron fin con los habitantes del castillo. Al día siguiente, entre los humeantes escombros de la sala del festín, solo quedaba en pie la negra armadura del temido señor, cuyo cadáver cubierto de sangre y polvo yacía a poca distancia revuelto con los de sus compañeros. El tiempo pasó. Los zarzales cubrieron los patios desiertos. La hiedra trepó por las paredes, y las campanillas azules asomaron entre las almenas. Los insepultos huesos blanqueaban a la luz de la luna, y aún podían verse las armas del señor del Segre pendiendo del pilar del salón. Nadie osaba por miedo acercarse al lugar, menos aún porque, según se decía, en ocasiones unas luces misteriosas se cernían sobre las ruinas. Luego, unas alquerías incendiadas, varias reses desaparecidas y los cadáveres de algunos viandantes llevaron a los aldeanos a una horrible conclusión. Una banda de malhechores se albergaba en los sótanos del derruido castillo. El terror se apoderó de los lugareños cuando notaron la desaparición de la armadura. Ya no colgaba del pilar. Posteriormente no faltó quien la viera revistiendo al jefe de los malhechores, uno de los cuales, poco antes de fallecer, confesó haber reunido una banda de jóvenes delincuentes que había elegido la comarca como teatro de sus fechorías y al castillo como punto ideal para sus reuniones. Disputaban sobre cuál de ellos habría de ser el cabecilla, cuando una alta figura, enfundada en la armadura negra, se presentó delante de ellos y lo proclamaron de inmediato su jefe. El misterioso personaje jamás se descubría el rostro, no comía ni bebía, siempre a la cabeza resistía lo mismo las espadas que el fuego. La sangre derramaba, el llanto, los sollozos de sus víctimas le arrancaban crueles carcajadas. Los infelices habitantes de la comarca, desesperados, acudieron a un santo ermitaño, quien les dio una oración con el poder de someter al demonio. La usaron y pronto llevaron cautivo, a lomos de una mula, al capitán de los bandidos. Al día siguiente iban a juzgarlo. Cuando compareció ante los improvisados jueces, estos comprobaron que portaba la misma armadura negra del señor del Segre. ¿Pero quién se escondía tras el yelmo? En la sala del consejo le ordenaron descubrirse el rostro y declarar quién era. Al día siguiente iban a juzgarlo. Cuando compareció ante los improvisados jueces, estos comprobaron que portaba la misma armadura negra del señor del Segre. ¿Pero quién se escondía tras el yelmo? En la sala del consejo le ordenaron descubrirse el rostro y declarar quién era. El preso respondió con un encogimiento de hombros que irritó a los presentes. Uno de los guardias le descubrió la visera. Un grito de sorpresa se escapó del auditorio porque el casco estaba vacío. La armadura se estremeció levemente y una a una sus piezas cayeron al piso con un ruido sordo y extraño. A nadie le cupo duda ya. El diablo, a la muerte del señor del Segre, había heredado el feudo de Belver. De inmediato se decidió devolver la armadura al calabozo, mientras se daba informe de la situación al conde y al arzobispo de Urgel, quienes resolvieron que se colgara la armadura en la plaza mayor de la villa. Los habitantes se aprestaron a ejecutar tan breve y compendiosa sentencia, pero al llegar a la cárcel salió a recibirlos el alcalde con esta novedad. Aguijoneado por la curiosidad, había penetrado en el calabozo y, aprovechando su descuido, la armadura se recompuso. Golpeó al alcalde y escapó. La multitud estuvo a punto de acabar con el causante de la fuga. Si se contuvo, fue solo por la urgencia de aprender nuevamente a la armadura. Al cabo de algunos días ya estaba ésta otra vez en manos de sus perseguidores. Faltaba, pues, ya nada más ejecutar la sentencia.
Inútilmente, a fin de sujetarla, la colgaron de una horca. En vano emplearon la más exquisita vigilancia con el objeto de quitarle toda ocasión de escaparse. En cuanto las desunidas armas veían 2 dedos de luz, se encajaban y volvían a sus excursiones por montes y valles. Aquello era cuento de nunca acabar. Angustiados, los aldeanos se repartieron las piezas de la armadura y fueron a solicitar consejo al ermitaño. El santo varón ordenó al pueblo una penitencia general, mientras él se encerraba 3 días en el fondo de la caverna que le servía de asilo. Al cabo salió y dispuso la fundición de la armadura diabólica para hacer con ella y con unos sillares del castillo del Segre una cruz. La operación se llevó a cabo entre nuevos y aterradores prodigios. Las piezas arrojadas al fuego lanzaban profundos y horrorosos gritos, saltando entre las llamas como si estuvieran vivas. El metal se retorcía gimiendo conforme los operarios iban dando forma a la cruz. Ya se extendían los brazos del signo de nuestra redención, cuando la masa metálica y candente se encogía en una convulsión espantosa, rodeando a los desdichados que pugnaban por desasirse del mortal abrazo, o se enroscaba cual serpiente, o se contraía en zigzag como relámpago. Al fin del constante esfuerzo, las oraciones y el agua bendita consiguieron domar al espíritu infernal, y la armadura se convirtió en cruz. Es esa que hoy habéis visto, y a la cual se encuentra sujeto el diablo. Ante ella nadie se descubre, ni deposita flores o se arrodilla. Dios ha cerrado los oídos a cuantas plegarias se le dirijan en su presencia. Tal fue la leyenda, la historia, que nos refirió el guía aquella noche oscura en Belver, sobre la cruz del diablo.